Acepté volver con mi ex por amor, sin saber que estaba entrando en un plan que llevaba años preparado. Cuando me escribió después de casi 3 años sin hablarnos, lo primero que sentí no fue alegría. Fue ese tirón incómodo en el estómago que uno confunde con nostalgia, pero que en realidad es memoria corporal, el cuerpo acordándose de cómo terminaban siempre las cosas con ella. Sé que suena tarde, pero necesito verte. Solo hablar. Te debo una explicación. Eso decía el mensaje. Venía de un número que no tenía guardado, pero lo reconocí igual por la forma de escribir, por la manera de poner puntos suspensivos como si fueran suspiros. Yo estaba saliendo del trabajo, con la mochila pesada y la cabeza todavía llena de números. La vida que me había armado desde la ruptura era simple: oficina, gimnasio cuando me daba la energía, series por las noches, domingos de mercado y cocinar para la semana. No era emocionante, pero era tranquila. Y en ese momento yo valoraba la tranquilidad como si fuera un lujo. No respondí de inmediato. Caminé hasta mi bus, me senté, miré el mensaje otra vez. Me dije que no. Me dije que ya estaba, que no tenía sentido revolver lo que tanto me costó acomodar. Pero a la vez, con una parte vergonzosa de mí, pensé, ¿y si de verdad cambió? Nos vimos 2 días después en una cafetería cerca del centro, un lugar neutral donde ninguno de los dos tuviera ventaja. Ella llegó puntual, algo que me sorprendió. La recordaba siempre corriendo, siempre tarde, siempre con alguna excusa encantadora. Esta vez entró como si estuviera siguiendo un plan, mirada fija, sonrisa medida, una carpeta delgada bajo el brazo, como si viniera de una reunión. No voy a decir que se veía mejor, porque eso suena a película. Se veía más adulta. Menos improvisada. Tenía ojeras y un abrigo que no era barato. Me saludó con un beso en la mejilla, rápido, y se sentó frente a mí. Gracias por venir, dijo. No te voy a marear. Sé que hice daño. Yo me quedé callado, esperando el típico discurso donde al final todo gira para que yo la consuele. Pero no. Ella respiró hondo, bajó la mirada, y soltó algo que me desarmó: mi papá estuvo enfermo. Terminal. Me enteré tarde y lo cuidé yo sola. Me cambió la cabeza. Eso tocó una fibra que ni yo sabía que seguía ahí. Porque yo la había conocido justo cuando estaba peleada con su familia. Y porque, aunque me había lastimado, yo sabía reconocer cuando alguien estaba quebrado de verdad. Hablamos casi 1 hora. Ella no pidió volver, no al principio. Solo habló de su vida, de su trabajo nuevo, de cómo se había mudado. Me pidió perdón por cosas específicas, no por todo. Me dijo, con una honestidad rara, que muchas veces había sido cruel por miedo. Y después, ya casi al final, se quedó mirándome como si estuviera calculando el último salto. Yo no espero que me perdones hoy, dijo. Pero, me gustaría intentarlo otra vez. Bien. Sin juegos. Yo debería haberme levantado. De verdad. Pero estaba cansado, no solo ese día, sino de arrastrar la idea de que mi historia con ella había quedado incompleta. Hay rupturas que son como puertas que uno no termina de cerrar y se queda oyendo el viento. Le pedí tiempo. Ella asintió, como si eso ya estuviera contemplado. Los siguientes días fueron mensajes cortos, sin presión. ¿Cómo te fue hoy? Vi esto y me acordé de ti. Detalles tontos. Un meme. Una canción. Y lo peor es que funcionó, lo sentí familiar, cálido. Como volver a una casa vieja, incluso si sabes que el techo gotea. A las 2 semanas acepté verla otra vez, y después otra, y de pronto ya estaba cenando en su departamento, viendo que tenía todo ordenado, que su nevera tenía comida real, que su vida parecía estable. Era como si me hubiera estado esperando con una versión más presentable de sí misma. La primera noche que me quedé a dormir, me desperté por un sonido. No fue fuerte, más bien como un clic. Abrí los ojos. Estaba oscuro. Ella no estaba en la cama. Escuché su voz en la sala, baja, como cuando alguien habla para que no lo oigan. Me quedé quieto, con esa mezcla de sueño y alerta. No quería ser el paranoico, no quería volver a esos celos y esa inseguridad que me juré no repetir. Pero entonces la escuché decir mi nombre. Sí, él está aquí. No, tranquilo. Todo va según lo que hablamos. Solo falta que firme. Sentí que se me heló la espalda. Me incorporé despacio y miré hacia la puerta entreabierta del dormitorio. La luz del pasillo estaba encendida. Vi su silueta de perfil, con el celular pegado a la oreja, caminando de un lado a otro. Claro que confía. Si no, no habría vuelto. Sí, la próxima semana. Te aviso cuando esté listo. En ese momento, ella se giró, como si hubiera sentido mi mirada. Se quedó quieta, y por un segundo nos vimos. No sé si alcanzó a distinguir mi expresión en la oscuridad, pero su voz cambió al instante, se volvió más alta y casual. Sí, mamá, ya te dije que mañana te llamo, dijo, y colgó. Volvió al dormitorio sonriendo, como si nada. ¿Te desperté?, preguntó, metiéndose en la cama. Yo tragué saliva. Escuché que hablaste, ¿todo bien? Sí, dijo demasiado rápido. Mi mamá anda con sus dramas. Nada importante. No dormí bien después de eso. Y lo más absurdo es que al día siguiente me convencí de que lo había interpretado mal. Que mi nombre pudo haber sido cualquier cosa. Que firme podía ser algo del trabajo. Que yo estaba volviendo a ver fantasmas por el simple hecho de estar con ella otra vez. Así empezó la parte en la que me siento estúpido al escribirla, seguí. Las semanas siguientes se sintieron casi perfectas. Ella era atenta, cariñosa, paciente. Me escuchaba. Me preguntaba por mi día. Me dejaba espacio.
Me decía cosas que yo necesitaba oír sin darme cuenta. Me empezó a hablar de planes, un viaje corto, buscar un lugar más grande para los dos, incluso lo dijo así, como si ya fuera un hecho. Yo tuve un momento de orgullo, como si hubiera ganado algo por haber sido el que se fue y el que volvió con la cabeza más fría. Llegué a pensar, tal vez esto tenía que pasar así, romperse para arreglarse. Hasta que empezó con los papeles. Primero fue algo pequeño. ¿Me prestas tu DNI para un trámite? Me explicó que estaba cambiando de seguro, que necesitaba un comprobante de conviviente para un descuento. Yo le dije que no éramos convivientes. Ella se rió y dijo, no literal, tonto. Solo es una categoría. Si no quieres, no pasa nada. Lo dijo con una sonrisa tan liviana que yo, para no quedar como desconfiado, se lo presté. Luego fue una carta que llegó a su casa con mi nombre mal escrito. Mira, parece para ti, dijo. Era publicidad de un banco. Se me hizo raro porque yo no había dado esa dirección. Ella me dijo que seguro era por un formulario viejo o por alguna base de datos. No le di importancia. Después vino lo de la cuenta conjunta, disfrazada de ordenarnos. Si vamos a pensar en mudarnos, necesitamos un fondo, dijo. No tiene que ser conjunto de verdad, solo algo donde ambos depositemos para el alquiler y ya. Yo deposito primero, si te tranquiliza. Y depositó. Me mostró la app. Era dinero real. Cantidades que no eran enormes, pero sí consistentes. Yo, otra vez, pensé, está comprometida. Así que acepté. Lo que yo no vi, o no quise ver, fue cómo ella iba construyendo una historia alrededor de mí. Me presentaba a su gente nueva como mi pareja. Me hacía salir en fotos, y no las típicas de pareja feliz, sino fotos casuales, de vida normal. Una taza con mis iniciales en su cocina. Un paquete de supermercado con mi nombre en el delivery. Cosas que, solas, no significan nada. Juntas, son pruebas. Una noche, revisando mi correo, encontré un mensaje del banco donde yo nunca había tenido cuenta, su solicitud está en evaluación. Me quedé mirando la pantalla como si el texto pudiera cambiar. Le escribí a un amigo que trabaja en finanzas, Sergio, sin contarle demasiado, oye, ¿te puede llegar una solicitud de crédito sin que tú hagas nada? Me respondió casi de inmediato, puede ser intento de fraude. ¿O alguien usó tus datos, firmaste algo? Me sudaron las manos. Ahí volvió la palabra, firme. Esperé a verla en persona. No quería hacer un drama por chat. Esa noche fui a su departamento y traté de sonar normal. Oye, me llegó un correo raro de un banco, le dije. Dice que hay una solicitud. Ella ni parpadeó. Ah, sí. Te iba a decir. Es por lo del fondo. Me pidieron evaluar una línea de crédito por si nos mudamos y nos piden garantía. Pero no se activa nada sin tu firma. Lo dijo como quien dice compré pan. Y ahí, si yo hubiera tenido un poco más de amor propio, habría frenado todo. Pero la realidad es que yo estaba metido emocionalmente otra vez. Y ella tenía una explicación lista. Si te incomoda, lo cancelo, añadió, tocándome la mano. Solo quería adelantarnos. La confianza no se rompe de golpe. Se astilla. Y uno se acostumbra al sonido de las astillas. A la semana siguiente me invitó a cenar para celebrar. Cocinó algo elaborado, puso música, hasta prendió una vela ridícula que nos hizo reír. Después de comer sacó la carpeta delgada que había traído el día que nos vimos por primera vez. La puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto delicado. Esto es lo que quería explicarte desde el inicio, dijo. Dentro había documentos relacionados con la herencia de su papá. Propiedades, deudas, un negocio familiar medio enredado. Ella me contó que su padre había dejado todo a medias, que había gente reclamando cosas, que había un juicio de por medio. Yo escuchaba, intentando entender términos legales, y ella me traducía todo con una seguridad que me impresionó. Yo sola no puedo, dijo. Necesito a alguien en quien confíe. Y tú siempre fuiste el único que no me quiso por interés. Eso me pegó directo al orgullo. Me hizo sentir especial, elegido. Lo único que te pediría, continuó, es que me apoyes firmando como aval en un trámite temporal. Nada te compromete a largo plazo. Es para destrabar una parte. Después se cancela. Ahí estaba. La firma. ¿Aval de qué?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. De una reestructuración. Es por una deuda vieja del negocio. Si no la arreglan, pueden embargar una propiedad que quiero vender. Con esa venta, pago todo y listo. Me mostró papeles con sellos, nombres, fechas. Todo parecía real. Me dijo que podíamos ir juntos al notario. Que podía leerlo con calma. Que no había apuro. Y, al mismo tiempo, hablaba de que si no lo hacía pronto, podrían tomar medidas. Esa noche me fui a casa con la carpeta para leerla. Ella no protestó. Me besó y me dijo, confío en ti. En mi cama, con la luz del velador, empecé a revisar. Y mientras más leía, más raro se ponía. No era solo aval. Había cláusulas sobre responsabilidad solidaria, sobre representación, sobre autorizaciones. Había anexos donde aparecía mi nombre completo escrito correctamente, mi número de documento, mi dirección actual. Yo no se lo había dado. Sentí un calor en la cara, como vergüenza y rabia mezcladas. Abrí mi laptop y busqué el nombre de la empresa que figuraba en los documentos. Existía, sí, pero el RUC que aparecía no coincidía con el que salía en registros públicos. Busqué al notario, la dirección era real, pero el número de registro no encajaba. Llamé a Sergio. Era tarde, pero contestó.
Hermano, no firmes nada, me dijo apenas le conté por encima. Eso suena armado, ¿tu ex trabaja en algo legal? No, dije. Trabaja en gestión. No sé. Antes era puro caos. Sergio soltó una risa seca. Pues ahora parece caos con Excel. Me quedé en silencio, mirando la carpeta. Y entonces vi algo que antes no había notado, una hoja suelta al final, como metida a propósito para que no se notara. No era un documento legal. Era una lista. Una especie de cronograma con fechas y tareas, escrito como nota interna. Recontacto, listo. Reencuadre emocional, listo. Convivencia parcial /diagonal pruebas de vínculo, en curso. Firma, semana 6. Activación, semana 7. Me quedé helado. Era frío. Era técnico. No hablaba de amor. Hablaba de fases. Y abajo, en letra más pequeña, había un nombre que yo no conocía y un número. Y una frase, sin duda, recordar episodio 2022. Episodio 2022. El año en que terminamos. El año en que ella me acusó de no apoyarla, de abandonarla, de ser igual que todos. El año en que yo me fui sintiéndome el villano. Me temblaban las manos. No por miedo a ella, sino por la claridad repentina, yo no había vuelto por amor. Yo había vuelto porque alguien había construido el escenario perfecto para que yo volviera. Al día siguiente no la enfrenté. Lo sé, suena cobarde, pero necesitaba entender qué tan profundo era esto. Fui al banco del correo raro y pedí información. Me dijeron que efectivamente había una solicitud a mi nombre iniciada desde un correo que no era el mío. Les pedí bloquear todo. Me hicieron firmar, esta vez sí, y activar alertas. Me recomendaron poner denuncia si había suplantación. Luego fui al notario de la dirección del documento. Pregunté por el registro. La señora del mostrador miró y negó con la cabeza. Ese número no corresponde a nosotros, me dijo. Y esa plantilla no es nuestra. En el camino de regreso sentí una mezcla extraña, alivio porque no había firmado, y tristeza porque, en algún lugar, yo todavía quería que hubiera una explicación inocente. Esa noche ella me llamó varias veces. No contesté. Me escribió, ¿todo bien? Estás raro. Después, necesito saber si vas a firmar mañana. Y por último, por favor, no me hagas esto. No ahora. Esa frase me dio rabia. No me hagas esto. Como si yo le debiera completar su plan. Decidí verla en persona una última vez, no por ella, sino por mí. Fui a su departamento con la carpeta en la mochila. Ella abrió la puerta sonriendo, pero la sonrisa se le cayó apenas me vio la cara. ¿Qué pasa?, preguntó. Entré sin quitarme la casaca. Puse la carpeta sobre la mesa y saqué la hoja del cronograma. La dejé ahí, en medio, como una prueba en un juicio. ¿Qué es esto?, le dije. Ella la miró un segundo, y algo en su expresión cambió. No fue sorpresa. Fue cálculo. Como si le hubieran movido una ficha. ¿Revisaste mis cosas?, preguntó, tratando de agarrarse de eso. Mi nombre está en una lista como si fuera un trámite, dije. Y mis datos están en documentos falsos, ¿cómo los conseguiste? Ella suspiró, se pasó la mano por el cabello. Por primera vez desde que volvió, se le salió la máscara. No lo entiendes, dijo. Yo no te quería hacer daño. ¿Entonces qué querías?, pregunté. Se sentó. Me miró con los ojos brillosos, pero no sé si era emoción real o estrategia. Esto iba a solucionarlo todo. Todo lo que me dejó mi papá fue un desastre. Deudas, gente encima. Yo necesitaba un nombre limpio. Un perfil bueno. Alguien con trabajo estable. Ahí estaba. Yo. No como pareja. Como herramienta. ¿Y por qué yo?, pregunté, aunque la respuesta ya me dolía antes de oírla. Porque tú sí vuelves, dijo, y se le escapó como si fuera una verdad obvia. Apenas lo dijo, se dio cuenta del error, pero ya era tarde. Me quedé quieto. Sentí que algo dentro de mí se cerraba, como un clic mental. ¿Quién más está metido?, le pregunté. Ella apretó los labios. No respondió. El del teléfono, insistí. El que te decía, todo va según lo que hablamos, punto. Se levantó de golpe. No metas a otros. Esto es entre tú y yo. Esa reacción fue la respuesta. Agarré la carpeta y la volví a meter en la mochila. Voy a hacer una denuncia, dije, sin gritar. Y voy a dejar constancia de que intentaron usar mis datos. Ella se me acercó rápido, con pánico real por primera vez. No, no hagas eso. Si haces eso me hundes. Me ibas a hundir tú, le dije. Entonces pasó algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo, me cambió la cara. De la desesperación al enojo puro. Como si ya no le importara actuar. ¿Tú crees que esto empezó cuando te escribí?, dijo, con una sonrisa torcida. Esto empezó mucho antes. Tú solo, llegaste a tiempo. Me quedé helado. ¿A tiempo para qué? Ella se quedó mirándome, y por un segundo pensé que iba a decir algo que me rompería del todo. Pero en vez de eso, se mordió la lengua y abrió la puerta. Vete, dijo. Y no vuelvas. Me fui con las piernas temblando, pero con la cabeza más clara que en meses. A los 2 días puse la denuncia por suplantación y tentativa de fraude. Entregué el correo del banco, la hoja del cronograma, fotos de los documentos. Cambié contraseñas, activé verificación en 2 pasos, pedí bloqueo de crédito. Hice todo lo que uno hace cuando entiende que su vida pudo haberse incendiado sin que se diera cuenta. Pensé que ahí terminaba.
Pero una semana después me llamaron de un número desconocido. Contesté por impulso, y una voz masculina, tranquila, me dijo mi nombre completo y mi dirección, como si estuviera leyendo una ficha. Te recomiendo que dejes de moverte, dijo. No te conviene meter la nariz en cosas que no entiendes. Sentí el corazón en la garganta. ¿Quién eres?, pregunté. Alguien que también lleva años preparando cosas, respondió, y colgó. Esa noche, revisando mi correo, encontré un mensaje nuevo en la bandeja de entrada. Sin asunto. Solo una línea. Episodio 2022 no fue el primero. Solo fue el que recuerdas. Y desde entonces, cada vez que escucho un clic en la noche, me cuesta no pensar que lo que yo creía una historia de amor mal cerrada era, en realidad, la parte final de algo que empezó sin mí. Pero que me eligió hace mucho tiempo.